Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, tenemos que considerar en mente siempre que estamos leyendo correspondencia ajena. Estamos leyendo cartas de una persona dirigida hacia otras personas. Estamos abriendo un sobre que no está nuestro nombre y abriendo la carta y leyéndola. ¿Por qué menciono esto? Más que por el asunto del delito de entrar en correspondencia ajena. Estoy hablando de esto porque tenemos que considerar que hay un contexto muy particular para las cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En general en la Biblia, pero hablando de las cartas, hablando de correspondencia ajena. Cuando leemos una epístola, una carta, estamos leyendo una carta que está relacionada con a quién va dirigida, por quién va escrita, dentro de qué cultura está escrita. En una ocasión hice un comunicado en español y quise traducirlo al inglés porque teníamos, el comunicado era para comunidades de ambos idiomas. Mi hermano estudió idiomas y tiene gran experiencia traduciendo documentos y como intérprete. Así que le mostré mi traducción, esperando que él me ayudara a revisar esa traducción, porque la traducción literal y palabra por palabra no funciona y causa mucho daño. Entonces le mostré ese documento a mi hermano, con mucha experiencia en idiomas, y cuando él la leyó no pasó ni del primer párrafo y me dijo, ok, aquí donde dice esto, ¿estabas tratando de decir esto o aquello? ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Cuando la escribiste o cuando estaban viviendo esta experiencia, ¿a qué se referían con esta frase? Estamos traduciendo del español al inglés en una misma época, en una situación en la que no hay demasiada diferencia de costumbres, en un evento en el que se participó con personas hablando en inglés y en español, pero en una sola misma experiencia, en una sola misma época, en un solo mismo tiempo y espacio. Y mi hermano se detuvo, no pasando siquiera el primer párrafo, para decirme qué quisieron decir con esto. ¿A qué se referían? ¿Qué estaba sucediendo? Porque no estoy seguro de la traducción o de la elección entre esta y otra palabra. Y estábamos en una misma época y en todo lo que les mencioné. Y no pudo pasar del primer párrafo, él solo tuvo que preguntar. Ahora imagínense, estamos leyendo todas estas epístolas, estas cartas, esta correspondencia ajena. Hablando del Nuevo Testamento, de las epístolas, para no irnos a toda la Biblia, que fueron escritas en temporadas totalmente distintas a la nuestra, aun cuando los hábitos y la reacción humana se repiten en círculos. Aún así, estamos hablando de una época distinta, estamos hablando de una situación diferente a la nuestra, estamos hablando de culturas totalmente distintas. Para empezar, hablando del tema que asumimos hoy, hablando sobre, por ejemplo, relaciones de tipo matrimonial o relaciones de tipo romántico. Es muy distinto cómo establecemos este tipo de relaciones o los motivos por los que establecemos, aunque quizá algunos se mantienen. Es muy distinto a las razones por las que se establecían relaciones matrimoniales o de pareja en la época de los patriarcas, hablando desde Abraham. Y del hecho de que en esta época de los patriarcas, por ejemplo, de la época de Abraham, estuviéramos considerando el asunto de la endogamia. Para la época de los patriarcas, si nosotros repasamos la situación de Abraham, de su descendencia, la situación de Moisés, de sus ancestros, estamos encontrando aquí personas que preferentemente deciden emparentarse con familiares. Si ustedes revisan las relaciones matrimoniales o de pareja que se establecen, aunque ustedes lean hoy en cuanto la vio, se enamoró y cosas así, nosotros nos encontramos con que si se casó con la hija del tío o del hermano de su padre, se casó con su hermana o con una prima, se casó con una tía. Tenemos este asunto de endogamia que es muy importante para la cultura y que ni siquiera tiene el mismo significado en esta época que en la nuestra. Nosotros lo escuchamos y la primera palabra que viene a nuestra mente es, ok, incesto, tema tabú o tema delicado.
La endogamia para los patriarcas está muy relacionada con el hecho del poder, de mantener el poder, de las posesiones e incluso de la conciliación entre la familia, dentro de la familia. Pero fíjese que genealogías tan claras, sin confusión y tan fácil de establecer y de escribir, que nosotros leemos por capítulos y capítulos en el Antiguo Testamento. ¿Qué genealogías tan sencillas y tan bonitas de establecer en este tema de la endogamia? Están muy claros los ancestros, está muy bien establecido y relacionado el parentesco, se concilian asuntos de familia, se mantienen las relaciones de poder, el poder adquisitivo y la autoridad, el paterfamilias, todo ese asunto cultural está involucrado, viene desde los patriarcas, y aunque se vaya modificando conforme avanzamos en las épocas, y nos encontremos en la época de Jesús, en la que también Jesús se muestra muy revelador respecto de las relaciones de pareja, y cuando llega a hablar sobre el tema, es cultura de los patriarcas, es cultura que se hereda. Son asuntos que, aunque ya no sean de la misma época, cuando estamos viendo el tema de las epístolas, de 2 Corintios en particular, es algo que viene de cultura. Como muchas cosas en nuestra familia y en nuestra vida actual o en nuestras iglesias, se siguen haciendo o se siguen enseñando y no nacieron en nuestra generación. Vienen de muchas generaciones, de épocas anteriores. De hecho, esa endogamia me resulta muy familiar con la cultura de nuestra iglesia, en la cual, fíjense, incluso utilizando este versículo, preferentemente que se case con un muchacho cristiano, preferentemente que la muchacha primero se bautice y haga su confirmación de fe, antes de que sean novios o antes de que se casen. Preferentemente que primero la traigas o lo traigas a la iglesia, que conozca la comunidad de fe, que se casen en nuestra congregación o en nuestra iglesia, que no vayan a ir al templo de su familia, y no estoy hablando de templos cristianos, entre templos cristianos, sino si por ejemplo es de familias de otra expresión de fe o religiosa, que se casen acá, que bauticen a sus niños, que fíjese bien cómo si establecemos la iglesia como una familia, es una especie de endogamia muy interesante, parecida a la endogamia literal de los patriarcas, cuando se casan entre primos, primas, con la hija del tío, etc. Entonces encontramos un asunto, y solamente estoy simbolizando ese asunto de la endogamia literal que encontramos en la época de los patriarcas y que pasa como tradición y como cultura y como algo muy natural para las siguientes generaciones, con el asunto de la preferencia del matrimonio de dos personas que sean de la misma iglesia, que sean de la misma comunidad de fe, que profesen la misma religión, etcétera. Cuando leemos no se unan en yugo desigual, siempre lo leemos de esa manera, usualmente lo leemos de esa manera. Pero entonces nos encontramos aquí, fíjense qué cosa tan interesante. Nos encontramos aquí entonces también con lo que ya les mencioné al principio. No se unan en yugo desigual, y está hablando de qué relación hay entre el que cree y el que no cree, qué relación tiene la justicia con la injusticia y la luz con la oscuridad. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, etc. Estamos leyendo este asunto y se lee con temática matrimonial o con temática de relación de pareja. Y les comentaba que si vemos el contexto, y vemos el contexto de la misión de Pablo, que predicaba el Evangelio de la Cruz y que estaba muy interesado en la estructura de la comunidad de fe, Pablo no está muy interesado en decirte con quién te cases. Pablo no está muy interesado en meterse en asuntos de matrimonio o en meterse en asuntos de pareja, como está interesado en otros temas de la iglesia. No es un tema primordial. Lo siguiente es que cuando nosotros leemos este pasaje, así como leímos uno de un sermón anterior, en el que hablábamos también acerca de relaciones de pareja, y leíamos
honroso sea en todos el matrimonio, y eso que la palabra estaba escrita en el versículo, como nosotros lo leemos en el idioma en el que se nos dio la Biblia, en nuestro idioma, y no la vimos con una traducción literal, nos cerramos esa puerta de interpretación, no la anulamos, ni la destruimos como en Monsters Inc. Dejamos esa puerta intacta, la cerramos, la de la interpretación literal, y abrimos la puerta de la interpretación simbólica, cuando nosotros hablamos acerca de honrosos sean todos el matrimonio y la interpretación simbólica del lecho sin mancilla. Tenemos ese sermón en nuestros videos. Así que en este versículo también entramos por esa puerta, y no porque a mí me dé la gana o porque sea la que más me gusta, sino porque también, hablando acerca de interpretación bíblica, considerando que estamos leyendo correspondencia ajena, considerando que hay una brecha tan clara, tan profunda, tan grande, a lo mejor no clara, pero sí muy grande, enorme, una brecha, un cisma enorme entre el entendimiento del mundo, el entendimiento de la humanidad en la época en la que fue escrito esto y nuestra época. El hecho de estar conscientes de que esa carta está escrita a los corintios, no a las iglesias en Latinoamérica, no a Lisania. No está escrito carta del apóstol Pablo a Lisania, carta del apóstol Pablo a José, a la familia Centeno, a la familia Agosto. No está relacionada, no está escrita directamente, ni para nuestra época, ni en nuestra época, ni con las situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, estas cartas, a pesar de ser correspondencia ajena, no pierden poder en el canon bíblico y siguen siendo herramienta útil en nuestras comunidades de fe, porque nosotros podemos encontrar elementos que relacionan estos pasajes con las parábolas. No las parábolas de Jesús en particular, sino la herramienta de la parábola, la herramienta literaria, la rama de la literatura que conocemos como parábola, que es una historia, que está relacionada con muchos símbolos. Una parábola es un relato cuyo valor primordial está en el hecho de que hay muchos símbolos, muchas herramientas que ayudan para que este único relato pueda aplicar a la diversidad de experiencia de vida que nosotros tenemos. Nosotros leemos una parábola y como está llena de símbolos y ese es su valor primordial, y también tiene un valor importante en el hecho de que quiere enseñar algo muy profundo y algo muy difícil de explicar de forma literal. Y entonces nos da símbolos que podamos entender. Nos da símbolos que relacionamos con nuestros sentidos, que relacionamos con nuestra propia experiencia de vida. Y entonces una misma sola parábola puede apelar a distintos sentimientos y traer a la memoria distintos tipos de recuerdos que no tienen que ver en una sola comunidad, en un solo grupo de oyentes. No tiene que ver o no les expresa lo mismo, no les recuerda lo mismo y les sigue trayendo alguna enseñanza poderosa o alguna palabra de consuelo, mientras que a la persona de al lado le trae una palabra de reto y a la persona del otro lado de la sala que está escuchando también lo que le trae es una revelación importante sobre su vida y a otra persona una revelación importante acerca de la comunidad. Ese es un valor bien importante y poderoso de las parábolas o de la herramienta literaria de la parábola como tal, no solo de las parábolas bíblicas, sino del elemento de la parábola. Ese es uno de los valores más preciados que tiene el hecho de que nosotros tratemos de explicar los asuntos profundos, los asuntos metafísicos, los asuntos que son difíciles de explicar de forma literal, con historias, con cuentos. De esa manera nosotros les abrimos el mundo a los niños. No les decimos de manera con asuntos metafísicos, ni les hablamos con palabras muy complicadas que a veces ni nosotros terminamos de entender en terapia o en libros o en conversación. El amor es esto y lo otro.
o es importante que nos apeguemos a las reglas por esto y por lo otro. No, es importante que digas la verdad porque esto y aquello. No, les enseñamos Caperucita, escuchan en la escuela Pinocho, leen Los Tres Ositos y Ricitos de Oro. Se nos abre el mundo a los infantes, esos cuentos y otros muchos más hermosos que se han ido escribiendo. Se nos abre el mundo, se le abre el mundo a la niñez a través de cuentitos, a través de historias. Y la palabra cuentito no es una palabra negativa. A todos nos gustan los cuentitos, a todos nos gustan las historias y nos siguen gustando los libros con dibujos y que hablen de forma sencilla, son los que más nos atraen en general. Entonces, todo esto ¿para qué? Para mencionarles que así como es una herramienta positiva y es una manera de nosotros confirmar o reafirmar lo que hicimos en la vez anterior, cuando dijimos honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, y vimos esto como un asunto de parábola en la que terminamos traduciendo esto como que sean honrosas, que sean dignas todas las relaciones interpersonales que estableces, no solo el matrimonio, y el lecho sin mancilla se convirtió en, y aún más, las relaciones más delicadas, y aún más tus relaciones más profundas. Hablando del lecho como ese elemento que está en la habitación más protegida, que está en la habitación más alejada, a la que no todo mundo pasa. Pero eso es asunto de aquel otro video, de aquel otro mensaje. Entonces vamos a hacer lo mismo con este versículo, porque hay oportunidad de leer este pasaje no como algo literal. Aunque igual les digo, cuando cierro esa puerta de interpretación literal, no la destruyo, no la estoy negando. Estamos todos en nuestro propio derecho de establecer por qué razones diseñamos nuestros matrimonios, los matrimonios de nuestra comunidad de fe o los matrimonios en nuestras familias. Si ustedes se fijan, cada familia o cada iglesia o cada comunidad o cada sociedad tendrá su propia lista de reglas. Y eso es algo real. Así que no destruyo esa puerta, ni estoy diciendo que no es importante, pero quisiera que nos acercáramos a este versículo de no se unan en yugo desigual, solamente como un pasaje que está hablando acerca de el matrimonio, de las relaciones románticas, y solamente, aparte de eso, solamente en el sentido de no te cases o no seas novia de un incrédulo, no seas novio de una inconversa, tráelos primero a la iglesia, etcétera, ¿sí? Cada comunidad de fe tiene sus reglas establecidas y tiene sus motivos. Cuando les hablo de la endogamia, cuando les hablo de este asunto en particular sobre las iglesias, etcétera, pero sobre todo hablando de la cultura, por ejemplo, de los patriarcas, tiene sus razones. No es que les gustaba mucho o se les hacía mucha adrenalina casarse con sus primas o cosas por el estilo. No es que fuera muy llamativo. Tenía razones, pero principalmente de poder adquisitivo, de autoridad, de poder incluso político y de reconciliación familiar. Tienen reglas muy importantes para ellos. Es muy importante mantener esa línea de las posesiones y de la autoridad y del poder, estableciendo este tipo de relaciones endogámicas o incluso aunque no fueran endogámicas. El matrimonio es un asunto de poder. El matrimonio tiene mucho que ofrecer al varón en esta época y poco que ofrecer a la mujer en esta época. Y si nos vamos por esa línea y vemos 2 Corintios 6:14, como no se unan en yugo desigual, ya eso me parece yugo desigual, ¿saben? Aunque los dos sean de la misma familia y los dos fueran a la misma sinagoga o tuvieran la misma sinagoga, para empezar uno sí iba y el otro no, ¿cierto? Con esto quiero acercarme a no se unen en yugo desigual como la parábola, como una parábola. Porque eso hacemos con muchas cosas que nos son enseñadas en los evangelios por Jesús. Siempre está hablando por parábolas, en símbolos.
Y por ejemplo, a nadie a nosotros se nos ocurre pensar que somos literalmente sal, cuando Jesús dice que somos sal y luz en este mundo. Ninguna iglesia que yo haya escuchado, ninguna predicación que yo haya escuchado implica o considera el hecho de que de verdad nuestra composición química sea de sal. Incluso cuando nosotros decimos que eres un ser de luz o que eres luz, no estamos hablando de forma literal. Cuando nosotros leemos ustedes son sal y luz de este mundo, y no está diciendo y les contó otra parábola, no, se refería a la gente de forma directa y les decía a ustedes la sal y luz de esta tierra. A ninguno de nosotros se nos ocurre considerar que Jesús estaba hablando de nuestra composición química, y no es una parábola como tal, una historia intencionada, pero Jesús está hablando en símbolos. Entonces, de esa misma manera en la que no consideraría que soy químicamente compuesta de sal, y que aparte de eso, entenderlo de esa manera le quita tanta riqueza. Si yo entendiera, pues mira, mi composición química es sal, fin, ahí nos quedamos en la interpretación de ese versículo y perdemos mucha riqueza del símbolo. El símbolo es sumamente importante, así que lo tomamos de manera simbólica. Bueno, también nosotros podemos tomar entonces este pasaje de manera simbólica, cuando dice, no se unan en yugo desigual, para no leer esa unión como una unión en lo romántico o una unión matrimonial, como la única interpretación posible. Vamos viendo, no se unan en yugo desigual, como una parábola, como un símbolo. Porque pues para empezar igual, pues no somos yuntas de bueyes, no somos animales que en nuestra cultura utilicen el yugo, el doble yugo como tal, aun cuando el yugo en realidad también lo utilizan los seres humanos. Usualmente para arar el campo los seres humanos utilizan otro método. El yugo de manera particular, o si lo buscan en internet o las imágenes, o preguntan a alguien que vive la agricultura y la ganadería, cuando le preguntamos sobre el yugo va a pensar en la yunta de bueyes. Y si vemos este pasaje de forma simbólica, es muy enriquecedor, porque podemos irnos en nuestra imaginación, igual que con cualquier otra parábola. Cuando dice yugo desigual, entonces nos vamos a ir con el asunto de que, bueno, mira, por ejemplo, no se me ocurriría poner en un yugo a un buey recién alimentado y descansado y a uno que no ha dormido y que no le he dado de comer. Eso es yugo desigual. No se me ocurriría poner a un buey y a un perro. Eso sería yugo desigual. Y no por un asunto sexual, obviamente, sino por un asunto de esa desigualdad. Entonces, si se fijan cómo vamos caminando por ese versículo, esa unión en yugo es desigual porque hay carga distinta de trabajo, porque hay obvias distinciones, porque hay un yugo que no está emparejado, hay desigualdad. Precisamente hablando del yugo desigual, lo que hay es desigualdad. Lo que hay es diferencia de oportunidades, diferencia de experiencia en la vida, diferencia de intereses. Así que cuando nosotros hablamos sobre que no se una en yugo desigual, consideremos la situación de que dos personas, hablando de nuestra situación en particular, nuestro contexto particular, el yugo desigual, consideremos que puede ser entre dos personas cristianas, incluso de la misma comunidad de fe, pero en desigualdad de oportunidades, en desigualdad de intereses, en desigualdad de deseos en la vida, de desigualdad en manera de interpretar la fe, de desigualdad en intenciones. El yugo desigual estaría hablando entonces acerca de la posibilidad de que dos personas de una misma comunidad de fe o de un mismo credo pudieran estar en un yugo en el que aparentemente todo es igual, pero hay desigualdad.
Usualmente se interpreta esto como no te cases o no te unas a un infiel o una incrédula, o tráelo primero a la iglesia y que se bautice y entonces los casamos, o entonces pueden ser novios. Usualmente se remata con los siguientes versículos, con el asunto de que tienen en común la justicia y la injusticia, la luz con la oscuridad, qué armonía tienen Cristo y Belial, el creyente y el incrédulo. Usualmente lo rematamos de esa manera. Esos versículos rematan el hecho de que el primer versículo, el 14, obviamente se interprete como, pues está hablando del cristiano y el no cristiano. Y de que no se unan en un asunto, pues, matrimoniado, aun cuando la carta no habla antes ni vuelve a hablar después de matrimonio ni de relaciones de parejas. Toda la carta. Este pasaje está todavía más relacionado incluso, desde 2 Corintios 6, 14 hasta el 7.1, tiene incluso más lógica con 1 Corintios. O con la temática de alguna otra carta, como las que leemos, que no están integradas o que están perdidas. Después de eso podemos hablar, ustedes ya saben, por inbox pueden hacer preguntas o lo que sea, y podemos debatir o conversar, o ustedes me hablan acerca de algo que yo no haya mencionado y que sea muy importante para la interpretación de esto, o sus impresiones, o en los comentarios, por favor. Estoy muy acostumbrada a que me interrumpan en la congregación, y no de forma negativa. Estoy muy acostumbrada a que expresen preguntas, a que hagan comentarios, a que hagan añadiduras a lo que estoy diciendo, y no se puede con un video. Pero por favor dejen comentarios o manden inbox. Eso es muy valioso. Entonces, no se unan en yugo desigual. Hay que considerar en nuestras congregaciones la posibilidad de que pueda haber yugos desiguales con gentes de una misma religión, que pudimos haber casado o bendecir un noviazgo en el que ya la otra persona fue a la iglesia, la otra persona ya se convirtió, se bautizó, hizo su confirmación de fe, está en una situación en la que se ha integrado también a la comunidad de fe, que está activo o activa en el servicio de la iglesia. Y entonces nosotros bajamos la guardia. La iglesia baja la guardia porque pues miren lo que activo está, mírenla, está cantando en el coro tan bonito que canta, mírenlos, los dos están yendo a tal misión o están apoyando tal proyecto. y nosotros bajamos la guardia porque ya no hay yugo desigual, y a veces la bajamos incluso de una manera más sencilla, como les decía, ya se bautizó, ya se pueden casar, y deja de ser un asunto. Con la obvia delicadeza de saber, para empezar, que la vida privada de nuestra gente no es un asunto público. La vida privada de nuestra gente, todos los detalles privados de la familia, que estas personas quieren mantener privados y que es saludable que mantengan privados, no es asunto público, ni es algo en lo que la iglesia se pueda inmiscuir, ni es algo que el pastor o la pastora tenga el derecho de indagar por qué es el pastor o la pastora. Pero considerando ese asunto delicado, yo les comento, puede que bajemos la guardia de manera muy sencilla, tanto como miembros de esa pareja, de ese yugo, como comunidad alrededor, la familia, la iglesia, que bajemos la guardia porque pues ya se bautizó, o pues los dos tienen toda su vida en la iglesia, traen el sello incluso de la denominación de la iglesia, crecieron acá juntos, se conocieron desde toda la vida esa relación, y aún así hay que considerar, mi invitación o mi comentario a este versículo es, para nuestras comunidades de fe y familias, que no bajemos la guardia, incluso de manera personal, para no mirar alrededor y los otros matrimonios y los otros noviazgos, sino lo nuestro, mirando hacia adentro. Si yo ya me conformé o ya bajé la guardia con el asunto de que tenemos el yugo igual, porque somos de la misma iglesia o porque somos de la misma religión, porque usualmente hasta ahí se queda nuestra interpretación del versículo. Pero si vemos ese yugo como un asunto simbólico y algo que no está solamente relacionado, cuando leemos ahí entre los crédulos y los incrédulos, vamos a encontrar que el yugo constantemente
necesita estarse analizando, estar bajo observación. El yugo que hemos establecido con la otra persona, sea la que sea, el yugo que hayamos establecido, y no porque sea algo pesado o una carga, una relación, sino porque esa es la palabra simbólica, el yugo, la unión que hayamos establecido. Puede ser en pareja o en amistad o en relaciones incluso administrativas o de negocios, porque establecemos una comunidad, establecemos una sociedad. Pero si quisiéramos hablar solamente incluso de pareja, aún así el yugo desigual no se debe limitar al asunto de que también sea cristiano el otro, o de que de preferencia sea pastor o pastora, que de preferencia tenga credenciales. Fíjese cómo no nos hemos alejado de la cultura del matrimonio por asuntos de poder del patriarcado. Lo hemos heredado. Que sea de una familia buena, que sea de una familia noble, que sea de una familia que tiene, que trabaja, que produce. En algunas ocasiones esto se menciona. Todos tenemos establecidos criterios y expectativas, no solamente nosotros mismos sobre nuestra relación, sino las mismas familias. Que la niña encuentre un hombre o una persona que esto y lo otro, y hacemos una lista. Entonces, este asunto de que no nos unamos en yugo desigual, fíjese cómo también es muy interesante, porque lo utilizamos cuando lo leemos usualmente en las congregaciones. Nosotros nos establecemos del lado ganador o del lado de los buenos. Cuando dice qué comunión tiene la justicia con la injusticia, hacemos caer por default que la iglesia o la familia o nuestro lado o nosotros que estamos leyendo el pasaje somos la justicia, y que la otra persona que está siendo puesta en tela de juicio es la injusticia, o podría ser la injusticia. Y dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Usualmente establecemos por default, cuando se lee en las congregaciones, que la congregación es la luz, y la persona que está siendo analizada para saber si se establece esta relación es la tiniebla. Sobre todo si alguien se acerca diciendo, pues que miren, un joven o una joven se acerca diciendo, pues que miren, conocí a alguien que no es cristiano. He encontrado que estamos románticamente relacionados y ella no asiste a una iglesia cristiana, o él no se ha bautizado, o ella, etcétera. Pero asumimos enseguida, cuando leemos la Biblia bajo esa circunstancia, que nosotros por default somos la justicia y ellos la injusticia. Nosotros somos la luz y ellos son las tinieblas. ¿Por qué? Porque hacemos esa correlación con lo último cuando leemos, nosotros somos los crédulos y ellos son los incrédulos. La invitación de hoy es a considerar que cuando vemos esas dualidades, miremos hacia adentro de nuestro corazón, de nuestra propia vida, hacia adentro de la familia, de la conformación de la familia, y hacia adentro de la conformación de la comunidad de fe, de la iglesia, para considerarse así como tenemos la posibilidad de ser la luz, la justicia y los que creen, también podríamos ser la oscuridad, la injusticia y los incrédulos. ¿Que no va a haber incredulidad dentro de la fe cristiana o dentro de las iglesias? ¿Que no habrá posibilidad de que dentro de una familia cristiana haya injusticia o haya tinieblas? ¿No habrá posibilidad de que mirando hacia adentro de mi propio corazón, la persona que es luz es la otra, aunque no va a una iglesia, y yo sea la que tiene el corazón en tinieblas? Y no porque sea hipócrita en mi fe, sino por cómo está enmarañado quizá mi corazón o mi pensamiento, o la manera en la que yo hago lógica y yo miro el mundo. Y si yo miro hacia adentro y encuentro tinieblas, y la otra persona, a pesar de no profesar cierta fe en particular, fuera la persona de luz, sería un yugo desigual en el que no precisamente yo, por ser cristiana, soy la luz, la justicia y la que cree. Eso es algo muy importante, porque entonces una invitación básica de la meditación de hoy es: hay que mirar en esa dualidad con más justicia, y dándome el beneficio de la duda de que de este lado
del lado que estoy leyendo el pasaje no soy precisamente el lado ganador, el lado bueno, la buena de la historia. O que yo por ser cristiana soy la que corresponde a la luz, la justicia y la fe. Y que la otra persona, por no ser cristiana, entonces representa la otra parte de la dualidad. Yo soy la luz, él o ella es la tiniebla. Yo soy quien cree, el otro es el que no cree. Yo soy la justicia y el otro es la injusticia. Esa es la primera invitación. La siguiente invitación es a que consideremos que el yugo desigual puede ser desigual por distintas razones. Como ya lo había mencionado antes, el yugo desigual podría estar establecido no solamente porque los dos no profesen la misma fe o la misma religión, o incluso pudieran tener la misma fe pero no las mismas tradiciones, que no tuvieran las mismas costumbres. El yugo desigual no puede estar limitado en nuestra explicación de este pasaje, en nuestra comunidad de fe, en nuestras iglesias. No puede estar limitado a que primero que se convierta. Porque entonces, para empezar, no estamos pensando en el corazón de la persona como que es importante que reciba nuevos patrones de conducta o nuevas experiencias o una fe en Cristo distinta a la que ha tenido antes. No se trata de, no estamos viendo a esa persona como una persona, ni estamos viendo por su fe y su bautismo y su confirmación de fe por el hecho de ser esa persona, sino por el hecho de ser la pareja potencial de nuestra niña o de nuestro niño en la comunidad de fe. Y no se vale. Eso no es ser el lado de la luz, ni de la justicia, ni el lado del que cree cuando leemos ese pasaje. Si estamos tratando de convertir al otro, no para que tenga una vida de mayor calidad, sino porque es la pareja potencial de nuestro niño o de nuestra niña. Eso no es ser el lado ganador de la dualidad que leemos en este pasaje. La otra razón por la que es importante que veamos el yugo desigual no solamente como un asunto de religión o de que estén o no bautizados, es porque entonces es un versículo que nos mantiene en constante vigilancia de nuestras relaciones. Y podemos extenderlo, como les dije, en cuestiones de amistad o en cuestiones de asociarse, de tener un proyecto en común. Si solamente habláramos de matrimonio, de relación de pareja, de noviazgo y de todo lo que se establece en cuestión romántica, porque no solamente es romance, ¿sabe? Una relación que establecemos no puede ser solamente romance. Si una hija o un hijo viene y les dice no tiene nada o no tenemos nada, pero vamos a comer amor, vamos a vivir de amor, usted sabe que hay que hablar con esa persona. Usted se preocupa. Si les dicen, pues ahí veremos a ver de qué vivimos, lo importante es que nos amamos y estamos profundamente enamorados. Usted tiene miedo y dice, ay, la niña, el niño y sus decisiones, como que de qué van a vivir, de amor. Entonces, una relación incluso de pareja, una relación matrimonial, un convenio que establecemos con otra persona, haya papel firmado o no de por medio. Ese tipo de yugo no puede estar solamente relacionado con el hecho de que están muy enamorados o con el hecho de que les gustan ciertas cosas similares o nada más con el hecho de que pues los dos tienen tanto tiempo en la misma iglesia. ¿Qué problema puede haber? Si nosotros vemos ese yugo desigual como algo que no está solamente relacionado con el hecho de ser o no cristiano, entonces ese versículo es una invitación, se vuelve una invitación a la vigilancia constante de nuestras relaciones, a la vigilancia constante de nosotros mismos o nosotras mismas, si no hay una relación romántica de por medio, un análisis, una vigilancia al interior, para el momento en el futuro en el que establezcas o establezcamos una relación de pareja, un noviazgo o un matrimonio. Este versículo sería una invitación a estar en constante alerta, en constante vigilancia de nuestro exterior y de nuestro interior. Porque entonces, si el yugo desigual no solamente tiene que ver con que es cristiano o no, el yugo desigual se convierte en una vigilancia constante de muchas otras más cosas que a veces dejamos pasar desapercibidas porque es cristiano, es hija de Dios, es pastora, es hijo de pastor, etcétera.
Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque estamos estableciendo demasiadas expectativas en una persona por el simple hecho de ser de una religión o de ser de cierta familia. Y no se vale para esa persona y no se vale para nosotros mismos establecer expectativas de esa naturaleza tan simples. Cuando el hecho de que estamos estableciendo una relación de noviazgo y luego de matrimonio, en el que se vuelve más complejo por todo lo que implica un matrimonio, trae después problemas. No se trata solamente de que sea cristiano o cristiana como yo. No se trata solamente de eso. Un yugo que incluso es igual al principio puede volverse desigual en el camino. ¿Qué tal si de esa yunta de bueyes que van con ese yugo? Imagínenselo, porque es una parábola, lo vamos a ver como una parábola. Vean la yunta de bueyes, imagínense todo lo que ustedes quieran. Imagínense la tierra que está siendo arada, imagínense si hay árboles o no. ¿Estará muy soleado? ¿Estará la yunta de bueyes recibiendo mucho sol porque no hay árboles, o a veces hay sombra y a veces no? Imagínenselos. No me vea mucho a mí, imagínenselos, sobre todo porque está imaginando bueyes, ¿verdad? No me vea la cara. Imagínense los bueyes, imagínense la tierra que se está arando. Vea esta parábola. Van caminando. ¿Cuántas horas llevarán caminando y avanzando mientras aran la tierra? ¿Cómo serán estos bueyes? Consideremos que es un yugo igual al principio. Los dos comieron, los dos bebieron lo mismo, los dos durmieron o descansaron lo mismo, pero uno está enfermo. Vea la parábola, usted imagíneselo, es una parábola. No estoy hablando de personas, es el símbolo de los bueyes y la yunta y el yugo. Porque pues nos dieron esa palabra en el pasaje, tenemos toda esa herramienta simbólica para trabajar. Un buey está enfermo. Un buey tiende a cansarse más rápido que el otro. Es un yugo que empezó igual, ¿sabe? Considerando, por ejemplo, que pues empezó igual porque los dos se matrimoniaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Los dos están bautizados y hasta por el mismo pastor, oiga. Así que pues, ¿qué más igual quieres que sea nuestro yugo? Pues es un yugo igual, no es un yugo desigual. Vamos a considerar que es un yugo igual, porque el hecho de que sean cristianos implica que tienen los mismos valores, implica que tienen los mismos detalles de creencias, y son incluso de la misma congregación. Tendrán hasta las mismas tradiciones, la misma manera de leer la Biblia, el mismo cariño por el mismo o la misma pastora, la misma maestra o maestro de escuela dominical. O sea, el yugo empezó igual, pero sabe que un buey se cansa más que el otro, o un buey está enfermo, o uno no asimila los alimentos que les dieron de la misma manera que el otro las asimila. Y si yo me voy con esos ejemplos, mire, horas, mejor le hago la invitación a que siga masticando ese símbolo de la yunta de animales y ese yugo que hay, ese yugo doble que es puesto sobre ambos cuellos. Está aquí uno y luego el otro. Esto no me ayuda nada con el hecho de que les pida que no me vean cuando imaginan bueyes, pero está aquí una parte y luego acá la otra. Estamos la persona lado a lado. Las dos personas dijimos, sí, acepto. Las dos personas están en la misma intención de matrimoniarse, espero. Las dos personas tienen el mismo sistema de valores y creencias por un asunto de tradición de iglesia. Perfecto. Pero ¿qué hay de todos esos asuntos internos que nosotros no vemos? ¿Qué hay de todos esos otros asuntos que salen a flote, que están muy dentro? Y que ¿qué importa? Que los dos sean cristianos, que los dos hayan sido bautizados y que no sea yugo desigual por esa razón. Cuando más adelante, en el noviazgo o en el matrimonio, alguna experiencia en particular va a hacer que en uno de los dos, detone un asunto de temor al rechazo, detone en alguno de los dos un asunto de celos enfermizos, que en alguno de los dos despierte la memoria de sus relaciones o sus noviazgos pasados.
que en alguno de los dos detone el miedo al compromiso, o que esté allí latente, pero era tan fuerte el romance y era tan fuerte el deseo de comprometerse o lo que sea, que se casó, pero en realidad tiene miedo al compromiso, o en realidad ha sufrido mucho en la familia. ¿Qué hay de todo eso que puede pasar? Este pasaje de no se unan en yugo desigual no está hablando de una sola unión. No podemos enseñar ese pasaje en nuestras iglesias y en nuestras familias como un asunto que hay que poner atención en el momento de si se matrimonian o no, en el momento de si se hacen novios o no. No se trata solamente de ese punto y ya, pues ya, ahí está en la unión del yugo, porque el yugo se les puso simbólicamente a los dos, pero el viaje apenas comenzó. La yunta de bueyes, esa apenas va a empezar a trabajar. La yunta de bueyes, esa apenas va a empezar a arar mucha tierra. Esa yunta de bueyes apenas va a salir a la luz del sol, al calor o al frío o a la lluvia, lo que sea que vaya a enfrentar esa yunta. Y eso sale con el día soleado y al rato se nubla, al rato llueve o estaba lloviendo y ya no. O contábamos con cierta sombra que no hay por la hora del día o por lo que sea. Si vemos este pasaje como un símbolo, tiene mucha riqueza y nos invita a la vigilancia constante de nuestras relaciones románticas, de nuestro noviazgo o de nuestro matrimonio. El yugo se puede volver desigual después de haberse puesto. El yugo puede haber sido desigual desde el principio y parecer que fue igual, porque un buey era más alto que el otro, pero al otro se le puso una almohada para que el yugo fuera igual, pero el buey es más chaparrito que el otro. Eventualmente esa almohada, esa muleta, eventualmente lo que sea que se le ponga a los dos para más o menos nivelar el yugo, para engañarnos a nosotros mismos. Es que los dos son cristianos, mira qué bonita historia de amor. No se trata de eso. Puede que pongamos tantas muletas, que pongamos todo lo que sea posible, que cubramos por fuera el hecho de que el yugo es desigual desde el principio. ¿Por qué? Porque aunque los dos fueron bautizados, aunque los dos son de la misma iglesia, aunque los dos son cristianos o lo que sea, eso a veces es la almohada que se pone en el cuello del más chaparrín para que el yugo se mantenga y nosotros nos sintamos aliviados como comunidad o como pareja, como miembro de la pareja. Y podría ser que estuviéramos siendo cegadas o cegados por los demás o por nosotros mismos, usualmente es por nosotros mismos, diciendo, pero es cristiano, pero es cristiana. Lo agarré en un mal momento, la agarré con hambre, lo agarré asoleado y lo que sea. A veces es buena razón, a veces es una excusa. A veces la almohadita que se le pone en el cuello al buey más chaparrito para aparentar un yugo igual. Y ya aliviados en ese pasaje de los dos somos cristianos, no hay problema, perdemos de vista que a veces el yugo era desigual desde el principio. ¿Cómo un yugo puede ser desigual desde el principio aunque los dos sean cristianos? ¿Cómo un yugo puede ser desigual? Usted piénselo. Por lo que ya hemos hablado ahora, por muchas razones, un yugo desde el principio, aunque los dos sean cristianos, puede ser desigual. Piénselo, medítelo, mencione algunos quizá. Puede que sea desigual porque uno cree en el matrimonio y el otro no, aunque los dos son cristianos. Uno ha tenido una experiencia bonita de familia y otro ha experimentado violencia intrafamiliar. Uno quiere jalar hacia los negocios y otro cree firmemente en el valor de otro tipo de trabajo. Uno cree que los dos van a trabajar y a traer el dinero a la casa porque apenas así se puede vivir en este mundo, y otro no está interesado en trabajar y planea vivir del salario del otro. Uno
planea para su vida muchos viajes, invertir el dinero en tener experiencias de otros países, de salir y conocer el mundo, y otro quiere invertir el dinero en un bebé. Un yugo puede ser desigual porque uno quiere ser papá y el otro no quiere. Y los dos son cristianos. Mi hermano, mi hermana. El yugo desigual no solamente se puede predicar como un asunto de no te cases con un inconverso, no te cases con una incrédula. La explicación del yugo desigual en nuestra congregación no puede implicar solamente eso, porque dos cristianos pueden querer jalar para distintos lados. Imagínese la yunta de bueyes de la que hablábamos hace rato. Uno quiere jalar derecho y el otro quiere empezar a arar por la derecha. Ya eso es yugo desigual. Que dos quieran jalar para distinto rumbo es yugo desigual. No importa que tengan la misma estatura, no importa que al momento de poner el yugo la madera quede toda pareja. Si cada uno, porque son dos, si cada uno quiere jalar para distinto lugar, ya es yugo desigual. Si cada uno de los dos tiene una manera distinta de ver el mundo, y eso tiene implicaciones en la relación, en el hecho de que sea saludable, en el hecho de que a los dos se les respete el derecho, ya es yugo desigual. Que uno quiera caminar y el otro quiera correr es yugo desigual. Una relación en la que una persona quiere correr y la otra quiere caminar es un yugo desigual, no importa que los dos sean cristianos. Porque una persona quiere ir rápido y dice, ya llevamos 2 meses de noviazgo, esto es de Dios, vamos a casarnos. Y el otro dice, 2 meses. Si yo quiero poner a prueba este noviazgo 2 años. Y no podemos juzgar a ninguno de los dos, aunque cada quien tenga su bando. Yo estaría del bando del de los 2 años. Pero imagínense, si no juzgáramos a ninguno de los dos, porque cada quien tiene su bando, no es justo para la persona que quiere esperar a ver 2 años de noviazgo antes de ver si se casa o no. No es justo para esa persona que quiere caminar lento que la apresuren, que la jalen. Y tampoco es justo para la persona que quiera correr, que va corriendo con lo que siente, jalándole de la mano o jalando del yugo, porque quiere correr y jala porque le parece que va muy lento el otro. No se vale. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que quitarnos el yugo y hablar. O detenernos y hablar si no se quita el yugo. Si están matrimoniados, no le digo que se divorcie y hable y ya decida si se vuelve a casar o se queda divorciado, no. Hay que, si está en una situación de noviazgo o de matrimonio, lo que sea, hay que o quitarse el yugo y hablar, o darse cuenta de que el asunto que hace el yugo desigual es tan evidente que hay que trabajar cada quien por su rumbo y utilizar un yugo individual, o hay que pararse, hay que detenerse con el yugo montado y todo. Somos pareja, somos novios, somos matrimonio, pero vamos a hablar. ¿A qué velocidad vamos a caminar? ¿Hacia qué rumbo vamos a tomar dirección para que este yugo no sea desigual? El yugo es desigual si la decisión de uno opaca las decisiones o los intereses del otro. O más bien, si los intereses de uno opacan los del otro y las decisiones se toman en base al más fuerte. Usted de lejos a lo mejor ve que hay una yunta de bueyes en aquel terreno que usted ya se imaginó y los dos van, mire, pero rápido o a la misma velocidad, pero no sabemos. Como para opinar sobre la relación de otros, a ese punto voy. Como para mirar esa yunta y decir, pero míralos, qué bonitos caminando a la vez, y nosotros no saber. Si uno decidió ir más lento aunque no quería, o el otro decidió apretar el paso aunque no quería. Y tarde o temprano, el que ha cedido, sin haberlo hecho por intención o por decisión propia y con convicción, sino que lo ha hecho pues para no pelear, o pues porque pues tiene razón, o porque el otro gritó y pues para que no me grite, o para que no me pegue, o qué sé yo. No sabemos lo que se vive dentro de cada relación. La persona que haya cedido eventualmente se va a cansar. A veces incluso el que no cedió
al que siempre se le da lo que pide o lo que grita, lo que pide hablando o gritando o que lo toma, no lo pide, también hasta ese se puede cansar. No habrá escuchado o incluso dicho, le di tanto, le di todo y aún así se fue. No es garantía. Si los dos no tienen la misma intención en velocidad y dirección, aunque la yunta de bueyes sea igual, aunque la yunta de bueyes sea cristiana, eso se vuelve en yugo desigual desde un principio. Hay que sentar a los dos bueyes, hay que sentar a las personas o sentarnos y hablar. Solos los dos, con un mediador o mediadora, en terapia, en multitud de consejos o no, como sea. Pero antes de establecer una relación no podemos considerar que esta nada más depende de que el yugo desigual es si es o no cristiano. No se unen ustedes en un mismo yugo con los que no creen, o no se unan en yugo desigual. Tiene que ver con muchas más cosas que el hecho de que sea un no cristiano, hija, hijo de pastor, miembro activo del coro, del proyecto misionero, o maestra dominical, de escuela dominical de los niños. No es lo único que debemos predicar en nuestras congregaciones cuando hablamos del yugo desigual. Necesitamos estar conscientes y tenemos el respaldo de la interpretación de la literatura y de la cultura y de la tradición en la que fue escrito este pasaje y en el que fue escrito la Biblia para poder verlo de esta manera. No es un pasaje que tomé y ahora estoy hablando de lo que me da la gana. Estamos en el mismo canal de la lectura bíblica y con ese respaldo del análisis de la cultura y de la literatura es que estamos considerando esto mismo. No se unan en yugo desigual. Tenga el cuidado de no bajar la guardia porque ya el otro o la otra se declaró siempre si soy cristiano o porque siempre se ha declarado cristiano. El yugo podría ser desigual desde el principio y nosotros no darnos cuenta. Ser desigual porque la yunta de bueyes no está en la misma situación, en la misma condición, o están en la misma situación y condición, estatura, edad, nutrición, descanso y lo que sea, pero quieren jalar para distinto rumbo. Eso es yugo desigual también. Y considerar que un yugo que podría ser igual al principio puede volverse desigual avanzando en el camino. Puede que se vuelva desigual si uno se cansa primero que el otro. Si en el camino uno descubre que siempre esas no eran sus prioridades. Y no hablo del matrimonio, sino de la vida, del trabajo, del dinero, de hacer o no familia, de criar, de cómo criar, de en qué invertir el dinero. Puede que más adelante los seres humanos cambiamos de opinión, no estamos justificando, estamos explicando que esa es nuestra naturaleza y que los seres humanos cambiamos de opinión. Los seres humanos aprendemos y desaprendemos cosas toda la vida. Tengamos mucho cuidado con el asunto de, pues, cuando nos casemos, eso se va a arreglar, ya que nos casemos, todo va a ser diferente. No, mijo. Mi mamá me dijo una vez, no elijas a una persona por sus cualidades, porque es fácil vivir con una persona por sus cualidades. Lo dijo hace mucho, yo era una adolescente. Y sí fue hace mucho. No elijas las cualidades o a la persona por las cualidades, porque es muy fácil vivir con las cualidades de una persona. Elige a la persona considerando que puedes vivir con lo que a ti te parece un defecto. Y fíjese bien lo que dijo, lo que a ti te puede parecer un defecto o lo que para ti es un defecto. Porque el hecho de que para mí sea un defecto que la persona no se establezca en un solo trabajo, para la otra persona no es defecto. La otra persona lo ve como que es un alma libre y sin ataduras laborales. Y lo que para mí puede ser un defecto, que use los calcetines mismos 2 semanas, para la otra persona es una virtud y está ahorrando agua. ¿Usted no sabe? Para mí son calcetines apestosos de 2 semanas de uso, para otra persona son los calcetines de la suerte. O sea, ni siquiera es no elijas a la persona según sus defectos, es según lo que para ti son defectos. Para la otra persona puede que no lo sean.
y para que tú veas con qué defectos o lo que tú consideres que son defectos puedes vivir. Porque no te vayas con la idea de hacer la sabiduría materna, no te vayas con la idea de que el matrimonio va a cambiar a las personas. El matrimonio no cambia las conductas o las características de la persona. Es más, a veces esas características o esas conductas se reafianzan, se afianzan o se reafirman. Esa es una palabra inventada, ¿verdad? Es la mezcla entre reafirmar y afianzar. Se reafirman, se intensifican. Y cómo no, antes incluso de llegar al matrimonio, un noviazgo no es lo mismo el primer mes que después de un año o dos. Y la persona que antes no salía y nunca la había visto desmaquillada, para el primero o el segundo año o más temprano, según algunas personas, ya la empezó a ver con más frecuencia desmaquillada, greñudo, ya le tocó darle un beso con mal aliento, o aliento de qué, depende. Las cosas no es que uno cambie, y esperar que el otro cambie, como lo dije al principio, siguen siendo expectativas muy elevadas e injustas para la otra persona y para uno mismo, porque es injusto estar esperando a que el otro cambie. Siéntese y espere a ver si es cierto que cambia. Cuando predicamos sobre el yugo desigual, no podemos predicar solamente el hecho de que sean cristianos los dos. Hay que bautizarlo rapidito y aviéntale el cubo de agua en el nombre de Jesús, amén. Está bautizado, ya se pueden casar, ya pueden ser novios. Nuestro asunto sobre predicar sobre el yugo desigual no puede quedarse ahí. Es una eterna vigilancia, porque el yugo puede volverse desigual con el tiempo. Y ese asunto también es una invitación para que nosotros no critiquemos las relaciones o las parejas que vemos delante nuestro, cerca o lejos, porque no sabemos cómo es ese yugo por dentro. No somos esa yunta, no somos esa pareja. No podemos criticar una pareja que va a terapia, no podemos criticar una pareja que aparentemente siempre todo va bien o que de verdad todo siempre vaya bien. No podemos criticarla. No podemos criticar una pareja que decide separarse. No podemos criticar a una pareja que está considerando el divorcio. No podemos considerar una pareja que se ha separado, un noviazgo que se ha roto. No podemos criticar porque no tenemos el yugo encima, punto. Si no es mi yugo, no puedo hablar de esa relación. Si no es mi yugo, no puedo criticar esa relación. Si tengo experiencia en yugos porque soy terapeuta o porque yo he tenido mi propio yugo, puedo dar una opinión. Puedo aconsejar o hablar acerca del tema diciendo, en mi experiencia, o como yo lo viví, o esta es mi opinión personal. Pero tenga cuidado de no usar esas frases u otras como con todo respeto el que me mereces o lo que sea y empezar a vociferar. No, con auténtico respeto, y cuidado de no meter la pata hablando sobre lo que no nos toca vivir. No hable sobre los yugos de otras personas, sobre la presencia o ausencia o ruptura de yugo que a usted no le ha tocado y que no lleva en el cuello. Mire hacia adentro, hacia su propio yugo, si tiene uno. Y si no tiene uno, mire hacia adentro si tiene la intención de someterse a un yugo doble y estar con otra persona. Y tampoco vamos a criticar a los yugos individuales. Si una persona ya decidió y dijo, no, yo no voy a tener pareja, no, yo no me voy a casar, no, yo no voy a poner el yugo de ser mamá o de ser papá, no critique los yugos individuales. La gente sabe por qué ha tomado sus decisiones. Admírelos. Y admírelos de lejos y sin hablar. Mande bendiciones sobre los otros yugos. Bendiga y mande buenos deseos para los yugos dobles y los yugos individuales y mire su propio yugo. ¿En qué situación está? ¿Su yugo individual o su yugo doble? ¿Es nuestro yugo todavía igual o se volvió desigual? ¿Está nuestro yugo en riesgo de volverse desigual? ¿Estoy corriendo mientras la otra persona no quiere correr? ¿O está la otra persona corriendo mientras lo que yo quiero es descansar? ¿En qué situación está nuestro propio yugo?
Y también cuando nos salimos de este pasaje como algo que tenga que ver solo con relaciones de pareja, nada más que nos tomaría mucho tiempo, pero lo voy a mencionar como algo para lo que pues podemos analizar o seguir pensando, o lo ponen en los comentarios o mandan mensaje. Es digno de compartir, dígamelo, por favor, mándame un mensaje y dígame lo que pensó sobre este pasaje o esta meditación y que yo no dije y que pudiéramos añadirlo. Pero consideremos también con qué nos estamos poniendo yugo nosotros, no solamente hablando de pareja. Me voy a poner un yugo con un trabajo en particular, un yugo con un negocio en particular. Voy a poner este yugo con un proyecto, con esta amistad o con este círculo de amistades, con este sistema de valores. Voy a establecer un yugo, es decir, una relación. Voy a enlazarme con, no solamente de manera romántica, voy a enlazarme con esta persona en negocios, voy a enlazarme con esta persona. Ese yugo puede ser desigual también en negocios, en trabajo, en amistades, en familia. Si una persona quiere jalar para un lado y para otra, tenga mucho cuidado si va a establecer un negocio. Ponga de por medio un documento bien claro, o hablen bien, con sinceridad, para que el yugo sea igual desde el principio o sin yugo. Este versículo no está hablando solamente de bautícenlo antes de que se casen. Tráigalo a la iglesia para que lo conozcamos, oiga. No se unan en yugo desigual, es una invitación. En este tipo de meditación o en este tipo de interpretación que les estoy proponiendo, es una invitación al análisis constante de con quién o con qué nos estamos relacionando y de qué manera. ¿Es un yugo justo? ¿Es un yugo honesto? ¿Es un yugo en el que los dos jalan para el mismo rumbo? ¿Es un yugo en el que después de la boda cristiana y la luna de miel en Tierra Santa, sigue siendo igual? ¿O solamente era yugo igual porque los dos se profesaban cristianos? ¿No tendrá el yugo igual o desigual que ver también con el sistema de valores y creencias para toda la vida y no solamente en la religión? ¿Qué hay sobre el yugo igual o desigual en mi propia vida? Esté soltera o en situación de relación. ¿Qué hay sobre ese yugo? ¿Qué es lo que se le ha predicado? ¿Qué es lo que usted ha interpretado sobre este pasaje? ¿Qué es lo que encuentra interesante acerca de esta lectura? De 2 Corintios 6, del 14 al 7:1. Algo que no haya mencionado, algo con lo que estén o no de acuerdo, algo que les parezca, lo que sea que les parezca. Por favor, pónganlo en los comentarios, mande un inbox o mándeme un WhatsApp, lo que sea. Siempre se ha puesto chida la discusión o la conversación. No necesitamos pensar lo mismo exactamente para llevarnos bien y para tener una buena conversación. Vamos hablando acerca de este tema entonces y como se nos ha pasado el tiempo, voy a terminarlo aquí. Cualquiera que sea su comentario acerca del yugo desigual, acerca de lo que ha escuchado en predicaciones, lo que ha encontrado en YouTube o en videos o en meditaciones escritas acerca de lo que implica el yugo desigual o no, o me bailaron chueco, se supone que era hija de pastor y mire nada más, dijo que era cristiano. ¿En qué se basa en nuestra decisión de que esto es un yugo o no desigual? ¿En qué se basa? Gracias por conectarse, gracias por ver este video. Seguimos orando por nuestra comunidad de fe. Seguimos orando por nuestro personal sanitario y las personas de trabajos esenciales que siguen saliendo a la calle. Oramos por la actitud y la autoridad que ejercen nuestros gobernantes, porque haya justicia. Es un yugo también el que se estableció. Nuestros gobernantes se pusieron un yugo con el pueblo. ¿Será igual o será desigual y por qué? Hay que orar por todos esos yugos también. Y no solamente orar, si tenemos un foro para hablar acerca de oiga gobierno, oiga líder, oiga pastor, nuestro yugo no es igual. Nuestro yugo es desigual por esta o por esta otra razón. O decidir salirse del yugo o de lo que sea. Todo lo que esta parábola del yugo y de la yunta de bueyes y la tierra que están arando, esta hermosa parábola, ¿qué es lo que nos trae a mente? En este momento o más adelante si siguen masticando la historia.
Muchas gracias por conectarse. Gracias por sus oraciones en estos tiempos de quebrantamiento de salud también conmigo. Y muchas gracias por mantenernos en contacto. Vamos a avanzar con este asunto de cuarentena y de crisis de pandemia de la mejor manera posible. Vamos a establecer relaciones positivas y a sanar lo que haya que sanar. Miramos hacia adentro con amor, con paciencia, con cuidado, con análisis, y miramos hacia afuera con ojo crítico. Dios les bendiga y seguimos en oración. Muchas gracias.